Efraín es aquel hijo precioso que vuelve, aquel pueblo que es descendencia de Abraham y vuelve a su redil, que fue desarraigado del olivo natural, pero que al final de los tiempos vuelve a ser reinjertado en el árbol donde ha de volver a la vida. Las historias que leemos en la Biblia siempre nos han parecido relatos que se han perdido en el tiempo, relatos lejanos, que nada tienen que ver con nuestro tiempo. Sin embargo, la historia de la humanidad se relaciona directamente con lo que las escrituras nos señalan. El rumbo que ha tomado la historia está marcada por las palabras escritas en las páginas de la Biblia. No podemos comprender la historia sin comprender la historia de un pueblo. Ese pueblo es Israel. En esta serie de videos aprendimos a diferenciar cuando hablamos de Israel y cuando hablamos de Judá. Y hoy podemos comprender cómo la sentencia dada a Israel ha influido en el desarrollo de la historia, la que nos ha traído hasta este momento histórico. A través de toda esta serie de videos podemos llegar al entendimiento que aquellas historias no pertenecen a un pueblo que nada tiene que ver con nosotros. Hemos llegado a la comprensión de que la historia de Israel es justamente nuestra historia. La historia de Israel es tu historia, por lo que todo lo que está escrito nos afecta directamente, pues nosotros, tú y yo, somos aquel pueblo que había dejado de serlo, que había sido esparcido por el mundo y de quien ya no habría más misericordia. Somos ese Efraín de quien el profeta Jeremías dijo: he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Efraín, ese hijo pródigo que se perdió en el mundo, vuelve para ser uno con Judá. Las escrituras que hoy conocemos como Nuevo Testamento nos hablan de la restauración de Efraín, quien es Israel. Sin embargo, muchos de los textos y de las cartas del apóstol Pablo han sido mal interpretados por desconocer el contexto en el que se escribieron. En la carta a los Romanos encontramos un texto que se relaciona directamente con lo que hemos señalado. El apóstol Pablo les escribe y les señala una frase que hoy resulta controvertida. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Es que aquella ley que el rey David dijo que era eterna ha quedado abolida? ¿Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo? La ley de Yahweh nunca ha dejado de ser y hasta hoy guía el destino de los hombres, aun cuando estos infructuosamente intenten abolirla. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Por supuesto, todo lo que está escrito aún no se cumple. Aún falta el desenlace de toda la historia. Acompáñenme en este capítulo y descubramos a qué se refería el apóstol Pablo con las palabras expresadas a los romanos. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. Las palabras de Pablo parecieran dar la impresión que la ley ya no está en vigencia. Y así lo han proclamado los cristianos, quienes señalan que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, por lo que la ley con la muerte de Yeshua habría quedado abolida. El cristianismo habla de dispensaciones. En esa lógica, el Antiguo Testamento habría sido la dispensación de la ley, y posterior a la muerte y resurrección de Yeshua, estaríamos en la dispensación de la gracia. La verdad es que aquella idea no las encontramos en las Escrituras, salvo por una mala interpretación a las palabras que Pablo escribió. ¿Verdaderamente estamos libres de la ley que Yahweh un día entregó a su pueblo a los pies del monte Sinaí? Existen versículos que parecen respaldar esa idea y que la iglesia cristiana ha utilizado para respaldar su doctrina. Sin embargo, hoy que hemos aclarado y demostrado que nosotros, tú y yo,
somos los descendientes de aquel pueblo que recibió la ley a los pies del Sinaí, aquellas ramas que habían sido desarraigadas del olivo para ser posteriormente reinjertadas en él. Podemos realizar un análisis correcto de las palabras que Pablo escribió en sus cartas. El propio Pedro advertía de la complejidad de las cartas de Pablo al señalar lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Son las mismas escrituras las que nos dicen que hay cosas que son difíciles de entender, que algunos indoctos e inconstantes tuercen, porque no las conocen, porque las manipulan. Muchas enseñanzas fueron adoptadas sin mayores cuestionamientos, y fueron enseñadas sin darnos cuenta que solo era una tradición sin base bíblica, perpetuando una doctrina equivocada. Lamentablemente, muchos autoproclamados profetas, apóstoles y pastores han pervertido las escrituras, y muchos otros, sin mala voluntad, han esparcido el error a través del tiempo. Sin duda existen muchos pastores con un genuino amor por Yahweh y por su palabra. Las escrituras señalan en la primera carta en el libro de Apocalipsis a Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La maldad se ha esparcido por el mundo, y esto también ha afectado a las congregaciones en la actualidad, donde incluso los escogidos han de ser engañados. Los versículos en nuestras Biblias han de servir para ordenar y aprendernos pasajes de las Escrituras, lo que por supuesto es muy útil, pero también ha servido para malinterpretar los textos. Esto debido a que muchos inescrupulosos solo se han tomado de algunos versículos, aislándolos de su contexto con la finalidad de generar doctrinas e ideas equivocadas. Debemos considerar que las cartas de Pablo son eso, cartas, y debemos leerlas completas, nunca como frases sacadas de todo el contexto. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo en su carta. Es verdad. Sí lo señala. ¿Significa eso que la ley ha quedado abolida? Las interpretaciones teológicas señalan que el hombre está libre de la ley. Entonces, si estoy libre de la ley, ¿no tengo que cumplirla? ¿Debo desechar los mandamientos y permitir todo lo que estos prohíben? O por otro lado, si esto es lo que realmente dice, ¿debo pensar que Pablo es un hereje? Pues está enseñando cosas en contra de lo que las escrituras nos dicen. Hay otros versículos que parecen justificar esta idea, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aparentemente, este versículo nos habla que realmente estamos libres de la ley. Pero analicemos sobre este tema. Debemos comprender que cuando hablamos de la ley, la palabra hebrea para ella es Torá, que más que ley significa instrucción. Es allí donde básicamente está toda la instrucción que Yahweh entregó a su pueblo a través de Moisés. Y ahí están aglutinados los preceptos, los estatutos, mandamientos, decretos y testimonios. Existen también los Torot, que es plural de Torá, y que en el Nuevo Testamento es traducido como nomos, es decir, leyes. Las Escrituras nos hablan de varias leyes, dentro de las que podemos citar las siguientes: ley de los esclavos, ley de la restitución, ley de los sacrificios, ley de las ofrendas, leyes sanitarias, leyes del templo, leyes del sacerdocio, ley de la cosecha, entre muchas otras. En total, 613 leyes para los distintos aspectos de la vida. Si pensamos en las legislaciones actuales, tenemos más de 20.000 leyes. Obviamente, no todas se aplican a nuestra vida. Si manejamos un vehículo, debemos respetar las leyes del tránsito. Si no lo hacemos, no estamos bajo aquellas leyes. Si tenemos una empresa, debemos regirnos por las leyes laborales, leyes de seguridad, de remuneraciones, de producción. Pero si no tenemos una empresa, entonces no estamos bajo esas leyes. Lo mismo ocurre con la ley de Dios. Se oye en estos tiempos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, no debemos seguir la ley, pues si así lo hacemos, si seguimos la ley, nos hemos caído de la gracia. ¿Verdad aquello? ¿Eso fue lo que realmente dijo Pablo? Es decir, Pablo se atrevió a contradecir todas las escrituras.
Pablo se atrevió a contradecir a David, que dijo: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Pablo en sus cartas nunca contradice las Escrituras, nunca va en contra de lo que la Escritura dice que es eterno. El libro de Josué nos señala: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te partes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En los videos que anteceden a este, comprendimos que nosotros somos ese Israel que se perdió en el mundo por no guardar su ley, pues así estaba señalado en su palabra. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Ocurrió además la advertencia que había sido dada por su desobediencia a sus mandamientos. Vino Asiria sobre Israel y se lo llevó cautivo para morir lejos de su Dios, perdiendo su ciudadanía, siendo desarraigado de lo natural. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Yahweh tu Dios te hubiere dado. El discurso en la actualidad es que esas palabras estaban reservadas para los judíos, sin comprender que la ley le fue entregada al pueblo unificado, a Israel en su totalidad, no solo a Judá. Hoy sabes que Israel eres tú, que tú eres ese pueblo que se perdió en medio de las naciones, hasta el último rincón de la tierra, y desde donde Yahweh volverá a traer a su regazo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 119 nos habla en toda su extensión sobre la ley de Dios, sobre lo justa, santa y buena que es, sobre la delicia que es meditar en ella, sobre la libertad que nos da el guardarla, siendo este capítulo el más extenso de las Escrituras. El profeta Ezequiel señala: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquella es una ley: el que pecare morirá, y nosotros pecamos. Israel hizo lo malo, y como lo señala su palabra, murió lejos de su Dios. Es en ese contexto que Pablo les escribe a los romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden,
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dentro de todas las leyes que hay, existe esta ley llamada la ley del pecado y la muerte, pues el que pecare morirá. La palabra no se puede contradecir a sí misma. Como por un lado puede decir que la ley nos da libertad y por otro que nos hace esclavos? Es decir, ¿Yahweh no tiene clara su palabra? No es así. Él no cambia y su palabra no cambia. ¿Quién es quien ha intentado invalidar la ley de Dios? Pues Satanás es el espíritu del anticristo obrando en este mundo, quien no quiere que sigas la ley de Dios. El profeta Daniel nos anticipó esto y hablará palabras contra el Altísimo, refiriéndose al anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Dentro de todas las leyes que existen en la palabra de Dios, existe una que lleva por nombre la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué se refiere esta ley? Pues a que el que peca como consecuencia debe morir. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero que presten atención al texto de Pablo a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya que la ley no te persigue, el precio ya fue pagado. Un delincuente que ha cometido un delito, la ley lo persigue, está bajo la ley. A nosotros la ley del pecado y la muerte nos perseguía. Estábamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo esa ley que nos perseguía. Ahora estamos dentro de la ley, es decir, estamos en la gracia, tal como un delincuente cuando se le indulta de un pecado, y ya está libre de la ley que condena ese pecado. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero, gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia.
Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Está escrito, es una ley, el que peca debe morir, pero el regalo de Adonai es la vida eterna en Cristo Jesús. Veamos el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A esto se refieren las Escrituras, y los demás apóstoles también hacen mención de ello. Veamos un ejemplo en el libro de Santiago. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El Señor vino a librarnos de una ley que nos condenaba. Cada uno moriría por su pecado, y ciertamente, según las Escrituras, todos hemos pecado. Por lo tanto, la sentencia pesa sobre todos nosotros. Según la sentencia de la ley del pecado y de la muerte, todos debíamos morir. Pero Jesús, el Mesías, vino a librarnos de esa ley, de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, por su muerte, estamos en la ley del Espíritu de vida, que nos fue dada a través de Jesús el Mesías. Jesús no vino a abolir la ley de Dios, Él vino a cumplir la sentencia que pesaba sobre cada uno de nosotros. Vino a cumplir la ley, vino a pagar por esa sentencia, para que ya no sirviéramos más a esa ley del pecado que era para muerte, sino a la nueva ley del Espíritu, la que nos da vida. Lo cual tampoco significa que esa ley del pecado esté abolida, sigue teniendo la misma vigencia, solo que Yahweh espera que nos arrepintamos y sirvamos a la nueva ley del Espíritu de vida que me ha librado de la ley del pecado. En un lenguaje actual podríamos decir que Yahweh nos ha otorgado un indulto, colocando una nueva ley que nos libra de la anterior, la del Espíritu de vida. Nos libra de la ley del pecado y de la muerte, y ya no estamos bajo esa ley, sino que la gracia de Yahweh nos ha librado de ella. Volvamos al capítulo 7 de Romanos, donde Pablo hace una alegoría sobre el matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Si el marido muere, ¿queda abolida la ley del marido si éste muere? De ninguna manera, solo que la esposa ha quedado libre de ella. Está libre de esa ley, no que ésta haya sido abolida. Por lo tanto, ¿la ley del pecado y de la muerte ha quedado abolida? De ninguna manera, y la ley es clara en ello. Si el primogénito del burro no es redimido por el cordero, la ley del Espíritu de vida, este primogénito debe morir, la ley del pecado y de la muerte. Y esto último nos trae hasta nuestros tiempos. En un mundo que ha dejado de creer en su Creador, menos va a creer en su ley. Más aún si hay un pueblo denominado Iglesia que señala que la ley de Yahweh ha quedado abolida. El mundo en el que nos ha correspondido vivir, lejos de creer en Dios, lo ha matado, se ha desligado de Él para seguir sus propios caminos. Nada nuevo hay bajo el sol. Desde el principio Yahweh nos ha mostrado el final, y lo vemos en dos hermanos, Caín y Abel, uno que eligió buscar la justicia con sus propias manos, con su trabajo, con su esfuerzo, y otro que todo eso lo dio por inmundo y confió en un cordero que ofreció a Yahweh, desatando la ira de su hermano, quien lo mató y decidió ir por un camino que lo llevó hacia la muerte. Quienes han confiado en el Mesías, quienes han puesto su fe en él, han de ser redimidos. Efraín está representado como un burro salvaje, y el burro debía ser redimido por un cordero. Pero si el burro no era redimido, éste debía morir. El cordero ya cumplió su labor y murió para redimir a Efraín.
Lamentablemente el enemigo ha puesto el engaño en la mente de los hombres para seguir corrientes y pensamientos ajenos y extraños para llevarlos a la perdición. Verdaderamente nada nuevo hay bajo el sol, y desde el principio se ha manifestado lo que hoy vemos diariamente. La historia de Caín y Abel es la misma historia que hoy tenemos delante de nuestros ojos, y el final de la historia también es la misma. Tal como Caín, hoy el hombre ha olvidado la provisión de Yahweh en sus vidas, se ha desprovisto de él y ha de luchar con sus manos para obtener la justicia que parece tan esquiva. Los hombres con sus manos, con su esfuerzo, han de luchar por la justicia social, con el fin de alcanzar una sociedad más justa. Esto es lo que ha seducido a millones de jóvenes que, olvidándose de su Creador, han creído que son ellos, con sus manos, quienes han de traer la justicia a este mundo, pero se olvidan que la justicia de los hombres no es más que un trapo inmundo. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. El mundo se ha inclinado por la construcción de una sociedad sin Dios, sin su ley. Lamentablemente la iglesia también ha sido seducida y ha caído en el engaño. La idea de que la iglesia es un pueblo que ya no debe guardar la ley está fundada en la creencia de que la iglesia es un pueblo distinto, que nada tiene que ver con Israel. Pero como dejamos bien en claro a través de esta serie de videos, no existe una iglesia que sea un pueblo distinto del que Yahweh rescató de Egipto. La iglesia es ese Israel que se perdió en el mundo, que fue esparcido. La iglesia debe despertar y volver a la vida, como lo profetizó el profeta Ezequiel, y descubrir que es ese pueblo que dejó de serlo, pero que vuelve a ser pueblo, de quien no habría misericordia, pero que Yahweh volvería a tenerla, porque es su pueblo, a quien le entregó su ley, la que ya no estaría escrita en piedra, sino que en sus corazones. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Citando el escritor de Hebreos al profeta Jeremías, quien profetizó sobre Israel, no sobre un pueblo distinto llamado iglesia. La ley fue entregada a Israel, y la ley de Yahweh es perpetua, y es a través de la ley de Yahweh que nuestro Mesías vendrá a reinar. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías se refiere a lo postrero de los tiempos, cuando el monte de la casa de Yahweh sea confirmada. Saldrá de Sión la ley, y de Jerusalén su palabra, por lo que debemos tener la claridad y señalar como David, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En esta serie de videos hemos descubierto el mayor tesoro que nos relatan las Escrituras, el que había permanecido oculto. A través de esta serie de videos hemos sacado a la luz cuál es tu origen y cuál es tu destino, por lo que hemos descubierto que la historia de Israel es tu historia. La historia de Israel es nuestra historia. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.